los mangazos del pastor. Sinceramente es bastante raro, ¿no? El accionar del pastor, pero como venimos señalando, es como que quiere resaltar constantemente su figura. Vale. 100 dividido 10, 10. 20 más. 20. Bueno, acá estamos. Tenemos que, durante la semana, hacer nuestras emisiones a través de las plataformas sociales. Eso es, sí, las redes sociales. En YouTube, en Facebook, en X y ahora también en TikTok. Y todo eso requiere de mucho trabajo. Nosotros estamos muy golpeados y necesitamos el apoyo de técnicos para trabajar en esto. Ahí lo estábamos viendo, cómo pedía que se suscriban a los canales. Esto fue antes que aparezca Paloma, Pedía que se suscriban a las plataformas, que le pongan like, que le den replay a los contenidos de su canal, como si fuera un youtuber. No estaba buscando a la hija, estaba buscando seguidores, el pastor. Golpeados y necesitamos el apoyo de técnicos para trabajar en esto. Acá, en esa transmisión, fue el primer streaming, La habían encontrado a la hija ese mismo día y el tipo por la tarde estaba haciendo un streaming pidiendo técnicos y dinero para comenzar a transmitir por todas las plataformas de lunes a viernes. Porque ese es muy poco el tiempo que tenemos acá en la radio. Tenemos 2 horas, un día a la semana. Entonces, para divulgar lo que él quiere, quería transmitir por todas las plataformas y quería técnicos y demás. Sí, ya tienen abogado. No. Están haciendo, en este momento están haciendo cola. Y aquellos, los mediáticos, todavía ni apareció uno. Un amigo empresario lo convocó y a mí no me gustan los que... Yo soy el súper abogado de todos. Lo siento mucho, me siento bastante defraudado con eso. Yo no quiero que me vengan tampoco a manipular a mí. Yo cuando contrato un abogado, le digo al abogado, usted tiene que hacer esto. Usted ayúdeme técnicamente. El experto técnico no soy yo, el técnico es usted. ¿Está bien? Pero la decisión la tomo yo. Si manejo la prensa, la manejo yo. Nicaragua, no, esto no diga. Ella es maestra. Ahí estaba pidiendo abogado ya, que él quería un abogado mediático de la farándula, de esos que vienen con trajes caros, que tienen un montón de dinero, andan en Porsche. Quería un abogado de esos. Especial, escuela número 501 de Florencio Varela. Sí. Entonces, y aparte, yo no sé cómo el Estado provincial, que ahora se va, ella, no la haya aprovechado, porque viene con una carrera desde la 509 de Almirante Brown, y está lista para hacer cualquier tipo de conferencia sobre la materia. Enseña a otros docentes de cómo se trabaja. Me parece fantástico. Ahora Con chicos que tienen problemas. Sí, y es admirable. Le pedí... Bueno, ahí estaba pidiendo un puesto en el gobierno para la mujer, para dar charlas, conferencias, porque ella está re preparada. Ahora yo me pregunto charlas sobre qué iba a dar, ¿no? Sobre la Biblia. A los chicos le iba a decir que eran rebeldes, que no podían darse besos. ¿Qué le iba a enseñar a los chicos? No sé. Sigamos viendo los pedidos insólitos del pastor Omar. Señor presidente de la Nación, usted tiene el poder para sacarle las licencias a estos injuriosos, mentirosos, criminales, porque instar a la gente a hacer disturbios es un crimen, está penado por el Código Penal. Por favor, Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tiene la autoridad en la mano para hacerlo, para denunciar a todos estos medios. Señor doctor Cunio Libarona, que usted es el ministro de Justicia de la Nación, haga lo suyo, por favor, se lo pedimos enormemente, y por favor proteja nuestras casas con el vallado policial correspondiente de Policía Federal Argentina, de Gendarmería, lo que sea, porque la bonaerense están en manos de los intendentes. Y ahora ningún intendente se ha hecho, no ha mandado ningún mensaje, o sea que los hago responsables a los intendentes. Tanto acá en Florencio Varela como Loma de Zamora y como ahí en Almirante Brown, que son las casas de nuestros familiares. Y no es que no sepan dónde están ni nada, porque anoche estuvimos hasta un montón de tiempo y sabían todo, ¿no es cierto? Cuando este jefe de la DDI
sabía todos los nombres de nuestros familiares y que nosotros le dijéramos nada, ¿no es cierto? Estaba todo armado. Intendentes inmediatamente le pidió a los intendentes de 3 municipios que le lleven vallado a las propiedades donde él dice que tiene familiares. Esto es insólito. Jamás escuché que una persona que le acaban de matar la hija de una manera aberrante pida vallas. ¿Por qué pedís vallas? Las vallas las puede pedir un criminal que le quieren saquear la casa, que le quieren prender fuego, un asesino, un pedófilo, un pederasta. Pues sabemos que la gente se enoja y va y le prende fuego a la casa, le roba todo. ¿Por qué estaba tan interesado el pastor Omar en que le pongan vallas en la casa? ¿Tenía miedo de que la gente haga algo contra ellos? Raro, ¿no? Haber gastos para lo que se lleve a cabo las acciones judiciales y todos los gastos que incluya también la promoción de todo esto. Por eso les decía desde un principio, necesitamos un medio de comunicación. Es una gran ambición, pero como Dios está interesado en esto y está en las Escrituras, en Hebreos 12:1, no tenemos ningún problema para hacerlo, pero sí o sí necesitamos que alguien nos ayude para contratar o para comprar una de estas antenas satelitales, estas últimas, ¿no es cierto?, que se ponen en cualquier lado, en cualquier parte del mundo, y una mochila que necesitamos para hacer los envíos. Así no dependemos de ningún canal. Y si algún canal se presta, pone un espacio de producción para nosotros, bienvenido sea, como aquellos que nos están apoyando fuertemente en toda esta difusión. Cada vez peor el pastor, ¿no? En esta transmisión pidió dinero para abogados. Y también puso excusa de que él iba a poner abogado para esclarecer crímenes sin resolver. Tuvo un delirio. Después pidió espacio en una televisión, en un medio o en una producción. Esto ya lo había pedido, lo volvió a pedir. Después pidió una antena de estas últimas, ¿no? Porque él quiere transmitir de cualquier parte del mundo. Y la mochila. La mochila no es como me ofrecieron el otro día en el chat, una mochila de Shein. Chicos, es una mochila con los equipos para transmitir con la antena satelital. Pensemos, chicos. La antena sola vale como 500.000 pesos. El servicio mensual sale como 100.000. Y la mochila esa para hacer la conexión sale unos manguitos más. Estaban expectantes de tenernos ahí entre ellos. Y creo que muchas iglesias también querrán hacer lo mismo. Y estamos abiertos a cualquier invitación para colaborar con todos ustedes, para ayudar a que ese dolor, ese pesar, empiece a desaparecer de las almas, porque eso nos hace daño. Segunda transmisión. El tipo estaba pidiendo que lo inviten de otras iglesias. Recuerden que Asiera lo apoyó. Y dijo que había ido a una iglesia y que les hizo muy bien. Y que ellos están dispuestos a ir a todas las iglesias que lo inviten. Recuerden que las iglesias, muchas, no voy a generalizar, pero son como que contratan grupos de rock. O sea, grupos soporte. Pastores, soporte. Te hacen una lista. Hoy viene el pastor Mick Jagger. Y como banda soporte viene el pastor Sabina. ¿Está? Y pagan. Se llevan una parte del diezmo. Algunos lugares no, algunos lugares van de onda, pero en algunos pagan y pagan, ¿no, Rosario? Sí, aparte te sorprenderías si vieras los backstage de esos eventos, con tips, con todo, ¿eh? Bueno, sigamos viendo las particularidades del pastor pidiendo. Y el programa se llama Proyecto Arpazo. Voy a pedir la acreditación en Casa de Gobierno para estar en las conferencias de prensa con Manuel Adorni y hacer preguntas. Si ustedes todos me acompañan, les voy a invitar a todos que me hagan conocer las preguntas que cada uno quiera hacerle al moderador de estas conferencias, para que al señor presidente de la Nación le lleguen las inquietudes de toda la gente, inclusive los de tu audiencia. Con respecto a lo que pasó con tu hija. A todas las preguntas. A todas las cosas que están pasando. Si yo voy ¿Para qué querés una acreditación de prensa en la Casa Rosada? Falta, por ejemplo, cuando pide, que va a la Casa Rosada y pide hablar con Milei
o con el jefe de gabinete. Me faltó ese porque no lo encontré y me faltó cuando exige que Bullrich esté en su conferencia de prensa. Exacto, pide lo de Bullrich. A ver, ¿cuál más? La fundación nos faltó. No la encontramos. Para la próxima la vamos a sumar. Mira, acá en la edición yo lo voy a poner. Lo voy a poner. Van a ver acá, me van a ver la cara congelada a mí, la cara congelada a Rosario, y van a ver un videito acá corriendo, a partir de algún momento. Muchísimos grandes amigos. Sí. Me está ayudando con todo lo que es el Consejo Pastoral, que dentro de ratito vamos a hacer el anuncio. Yo estoy esperando que venga mi esposa, muy importante que vamos a hacer. El Consejo Pastoral que vamos a formar para que se nutra toda la investigación, todo el trabajo, ayudar a todo el equipo, periodistas, todas a ustedes, vamos a dar una mano orando y ayunando y tal, para que no les pase nada, para que hagan un buen trabajo y tengan éxito. Y vos también que estás en estudio. Sí. Él va a encaminar en mi representación con todos los pastores. La verdad que es bastante llamativo todas las cuestiones que está pidiendo este pastor. Es muy llamativo. ¿Ustedes pedirían lo mismo si le asesinan a su hija una semana después? ¿Estarían tan preocupados por agarrar dinero o porque les donen una mochila para transmitir por TikTok? Medio raro, ¿no? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.